Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de Radio 760. Le damos la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio, como lo han anunciado nuestro hermano, tiene como propósito, amados hermanos, que en todos podamos recibir una palabra de consuelo, de fortaleza, de exhortación, de ánimo para seguir adelante en medio de las diferentes situaciones que cotidianamente cada uno de nosotros afronta, vamos a ver, tanto en sus actividades seculares como en su hogar, en su centro de trabajo o cuando transita en las calles y avenidas de nuestra nación o del lugar donde usted nos esté sintonizando y encuentra algunas situaciones que puede ser que turben su alma, que la conmuevan, que la agiten o que la carguen. Intentemos que todo eso sucede, amados hermanos, así que este programa pues tiene como propósito que a la luz de la palabra pues todos seamos edificados. Y en esta oportunidad, amados hermanos, pues estamos abordando un tema de estudio, ¿verdad? Donde yo estoy poniéndole a usted algunos puntos de vista que me gustaría que en oración usted lo someta al señorío del Espíritu Santo y pues cada uno de nosotros podamos ser edificados, seamos enriquecidos, porque yo sé que Dios a cada uno de nosotros nos da la porción que necesitamos y Dios nos bendice a todos y cada uno con ciertas luces o cierto entendimiento acerca de la Escritura que sirve para la edificación de los demás hijos del Señor alrededor del mundo. Hemos estado analizando y estudiando, amados hermanos, sobre la palabra mirad, ¿verdad? Una palabra que tanto en hebreo como en griego pues tiene la anotación o nos lleva al punto de que debemos de profundizar, estudiar, reflexionar, meditar sobre cierta porción bíblica o sobre ciertos pasajes en los cuales esta palabra la encontramos. Y es así, amados hermanos, como estudiando la Escritura a lo largo de este tiempo que tenemos de estar analizando diversos pasajes en el Antiguo Testamento. Y ahora que estamos haciendo los estudios en el Nuevo Testamento, nos hemos detenido en los capítulos escatológicos que cada uno de los evangelios tiene. Usted sabe que hay por lo menos 3 de los 4 evangelios que tienen un capítulo que habla de escatología. El Evangelio de Juan pues no habla absolutamente nada de escatología, en virtud de que el enfoque del apóstol Juan fue mostrar a Jesús como Dios, la divinidad de Jesús y cómo Dios obró a través de la vida del ministerio terrenal que nuestro Señor Jesucristo realizó en la tierra. Mientras que los otros evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, pues nos dejan ver otros puntos de vista del ministerio del Señor Jesús. Los 4 evangelios se complementan, vamos a ver, no son diferentes, sino que cada uno pues aporta una porción o desarrolla cierta temática que a ellos les llamó el interés. Entendemos que los evangelios, amados hermanos, pues el de Mateo muestra a Jesús como rey y cómo en él se cumplen todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, y por lo tanto tiene una genealogía porque precisamente señala su origen real y su origen divino, ¿verdad? El Evangelio de Marcos pues muestra más que todo a Jesús como un rey, como un siervo, como actúa inmediatamente realizando con prontitud el ministerio que el Padre le ha encomendado
El Evangelio de Lucas lo enfoca como el Hijo del Hombre, ¿verdad? El cumplimiento de aquellas profecías donde Jesús pues, se comporta como un hombre, y obviamente también tiene una genealogía, porque lo que quiere mostrar es que también tiene un linaje humano, el Señor Jesús, y que viene de una de las tribus de Israel para pues obviamente poder ejercer el ministerio con autoridad. Para los israelitas, amados hermanos, es importante las genealogías. De hecho, Dios se ocupó de que en la Biblia existan varias genealogías. En Génesis hay genealogías, en Éxodo hay genealogías, en los libros de Crónicas existen genealogías, también Esdras y Nehemías hacen relación a las genealogías, porque es importante señalar el origen de cierta persona o de cierto grupo o de cierta población, de cierta tribu, para dar validez a todo el relato, ¿verdad? Entonces, para los israelitas es importante las genealogías, y para nosotros también, porque a través de ellas podemos ratificar todo lo que en la Biblia hay. Cada una de ellas ocupa un espacio en la historia, cada uno de ellos realizó ciertas actividades o eventos importantes que marcaron la historia y que han quedado registrados como parte de, y que nos ayudan pues a que tengamos mayor certeza de que la Biblia es un libro que Dios ha procurado preservar y que nos ha hecho llegar hasta nuestros días. Y empezamos a analizar estos capítulos escatológicos, amados hermanos, el 24 de Mateo, el 13 de Marcos y el 21 de Lucas. Empezamos a analizarlos porque el Señor Jesús hizo un énfasis ahí. Y en el programa anterior tocamos algunas cuestiones, pero hoy quisiera avanzar porque hemos tratado de ordenar los evangelios en donde hay pasajes o porciones, bíblicas similares, y que los evangelios añaden detalles que nos ayudan a irlo profundizando y analizando. Entonces, hoy, amados hermanos, como en el programa anterior, y espero que en los siguientes, que el Señor nos dé la oportunidad de seguir analizando, vamos a tener la lectura de 3 porciones de los diferentes evangelios, del de Mateo, capítulo 24, el de Marcos, capítulo 13, y el de Lucas, capítulo 21, al cual yo le invito a que usted sea tan fino, tan amable de podernos acompañar a la lectura, que lo tenga abierto en su Biblia. Si fuera posible, que usted los tenga con separador o con algún señalador para que me pueda acompañar en la lectura de los mismos, o bien que pues si Dios lo haya bendecido de tal manera que usted pueda tener 3 Biblias abiertas, pues una la tenga abierta en el capítulo 24 de Mateo, otra en el capítulo 13 y otra en el capítulo 21, para que podamos ir leyendo las porciones bíblicas y las podamos analizar. Quiero nuevamente enfatizar, amados hermanos, que nuestra responsabilidad como cristianos es leer la Biblia, estudiarla, meditarla, pero sobre todo estar preparados. Yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes en otra serie que abordamos en su momento el tema del regreso del Señor en los diferentes libros de la Biblia, y enfatizaba, amados hermanos, durante la enseñanza, y fue algo que a mí el Señor particularmente me señaló, que en ningún momento Él mandó a establecer una fecha de su regreso, sino que Él hizo énfasis en que nosotros nos preparáramos y estuviésemos listos para cuando Él regresara, ¿verdad? No en ningún momento mandó Él a decir, bueno, quiero que digas para tal fecha, o para tal mes, o para tal año, tienes que estar anunciando que yo vengo. No, el anuncio se debe realizar todos los días y continuamente, amados hermanos, sin colocar un día, mes o año, y menos es a los extremos de colocar un día, una hora, un minuto, un segundo, ¿verdad? Sino que estar preparados, verdaderamente tener esa conciencia, amados hermanos, ese pensamiento y esa responsabilidad de que nosotros tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga. Y entiendo que algunos pues han descontextualizado el capítulo
13 de Apocalipsis, que es donde precisamente se menciona que el que tenga sabiduría, dice, calcule el número de la bestia o el nombre de la bestia, que es un número y un nombre, eso dice el pasaje, pero se está refiriendo específicamente al nombre y no está indicando en ningún otro momento que nosotros debemos de poner una fecha, un año o un periodo donde el Señor pueda venir. Yo entiendo que, amados hermanos, todos tenemos ese deseo de saber cuándo viene el Señor. Yo lo he tenido, claro que lo he tenido como muchos cristianos, pero nunca me he atrevido yo a poner una fecha, porque considero que el Señor no nos mandó a eso, sino que el Señor nos mandó a que estemos preparados, a que estemos listos, a que estemos dispuestos, y cuando Él esté por venir seguramente nos va a avisar de una manera profética como Él lo ha diseñado. Pero nosotros, amados hermanos, debemos estar preparados, debemos estar dispuestos y debemos de discernir los espíritus. Y lo menciono porque en la primera parte de los capítulos, pues Jesús estaba realizando algunas enseñanzas y los 3 evangelios nos dejan ver que los discípulos que andaban con Él, que estuvieron compartiendo con Él durante su ministerio terrenal, se acercaron y le preguntaron, hicieron una pregunta. Por eso yo me asombro mucho de la humildad que Dios tiene. Porque Dios, amados hermanos, siendo el Señor, el dueño de todo, Él no se aleja de nosotros de tal manera o nos menosprecia o nos trata mal por el hecho de que nosotros hagamos preguntas. Al contrario, Dios atiende nuestras preguntas, sobre todo cuando ve que en nuestro corazón hay pureza, hay nobleza, no hay el ánimo de contender y mucho menos de querer humillar a muchas otras gentes, como hoy sucede, ¿verdad? Hay gente que cuando se le hace una pregunta, primero humilla, luego responde de una manera altiva, como diciendo yo soy el que tenga el conocimiento y usted no, ¿verdad? Tratando mal a las personas. En cambio, Dios en su humildad nos comparte lo que Él sabe, sus enseñanzas. Él conoce la capacidad que cada uno de nosotros tiene y por lo tanto Él nos enseña según nuestras capacidades, según lo que Él vea en nosotros. Él nos va dando, no nos da todo tampoco, porque obviamente, amados hermanos, a veces nosotros no tenemos la capacidad de contener todas aquellas cosas que Dios nos da. Pero los 3 evangelios concuerdan que Jesús respondió a una de las preguntas, porque ellos le dijeron, ¿cuándo van a suceder estas cosas? El evangelio de Lucas es el que se extiende un poquito, porque si le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces, amados hermanos, el evangelio de Lucas, pues usted sabe que tiene como característica, porque así inicia ese evangelio, de que se fue investigando todo el asunto, se fue ordenando y se escribió a fin de que los que han creído en el mensaje de salvación tengamos certeza de las cosas que se nos han sido anunciadas. Entonces Lucas, aunque lo mencioné en el programa anterior y luego lo mencionaron ahora, algunos señalan que Lucas no es un personaje que pudo haber existido y que pudo haber escrito el evangelio, sino que le están atribuyendo otro nombre y que piensan, algunos creen que es un levita por la forma en que él muchas veces desarrolla todos los temas en cuanto al orden sacerdotal y al orden levítico. Pues nosotros debemos de recordar también que Pablo, por la gracia y el favor que se posó sobre él por medio del bendito Espíritu Santo, pues él predicó el evangelio en muchas regiones donde se encontró hombres que tenían un corazón dispuesto y que fueron llamados siervos de Dios, como lo es Timoteo, como lo es Tito, entre otros. Y seguramente en algún momento pues también se encontró un Apolos, una persona que también conocía las escrituras, que era hebreo, pero que estaba desorientado, si no se me permite utilizar esa expresión, que no estaba adecuadamente enfocado en lo que era el tema de la salvación, de lo que era el bautismo, de lo que era el Espíritu Santo. Pues Dios también utiliza al apóstol Pablo y a todos los que fueron en algún momento miembros de la iglesia durante el ministerio de Pablo, para enseñarle adecuadamente a este varón. Pues así como se levantaron grandes ministros, seguramente Lucas
como lo menciona el Evangelio en español, que es llamado el médico amado, amados hermanos, y que tenía pues, obviamente un conocimiento en cuanto a escritura y a lectura bastante avanzado, y sobre todo con el conocimiento de las ciencias médicas que hoy en día todavía se practican. Pues él tomó la tarea de investigar, que a él se les había enseñado el método científico, y la forma en que tenían que desarrollar una investigación, pues él la aplicó a su trabajo de investigación. Entrevistó seguramente a algunos de los protagonistas de las historias, de los milagros, y tomó sus relatos y los dejó por escrito para que quedaran como un testimonio para nosotros. Para algunos hombres que hoy en día predican, pues piensan que Lucas desarrolló precisamente una labor periodística. Para otros, una labor de alguien que está escribiendo un libro de investigación, y que pues obviamente alguien que se pone a investigar la biografía de un personaje, por ejemplo, va a entrevistar a sus contactos, trata de conocer el lugar donde nació, las personas que lo conocieron, algunas personas que aún sobreviven y que puedan dar alguna apreciación de lo que ellos vieron, vivieron o experimentaron o conocieron de la persona. Pues de igual manera Lucas lo hace, lo deja escrito. Entonces, amados hermanos, de Lucas pues nos deja ver que los discípulos, cuando se acercaron, pues fueron muy puntuales en preguntar: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? Se fueron a las preguntas: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús, con ese amor y esa paciencia que lo caracteriza, pues empieza a enseñar. Aunque en algunos momentos, pues usted sabe que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan le hace ver a uno de los discípulos, a Felipe específicamente, que le dice: Felipe, a él, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y tú dices que te muestre el Padre, o sea, que tú no has visto al Padre reflejado en mí. Pues algunas veces Jesús contestaba con esa contundencia que lo caracterizaba, pero en este caso, vamos a ver, él se toma el tiempo y empieza a contestar. En el Evangelio de Mateo, que es el primero que voy a leer, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esa es la primera parte de la respuesta que está escrita en el Evangelio de Mateo. Cuando nos vamos a Marcos, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces Marcos secunda lo que Mateo escribe. Sin embargo, Lucas nos dice: él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces Lucas, amados hermanos, añade que estos personajes se van a aparecer indicando el fin está cerca, o el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Amados hermanos, cuando hablo de estas cosas, pues créame que yo lo hago con mucho respeto. Trato de que mi corazón no esté hablando con odio ni con resentimiento, pero sí es importante que haga ver, como lo he hecho en otras ocasiones, que lamentablemente la iglesia de hoy, amados hermanos, la iglesia cristiana o la iglesia evangélica, lamentablemente está contaminada, igual que la iglesia del principio, con idolatría. Entiendo, amados hermanos, y primero le doy gracias a Dios por el hecho de que Él siempre toma cuidado de nosotros, de que Él levante ministros que constantemente estén hablando su palabra. Entendemos que la Escritura nos deja ver de que el Señor es a través de hombres que nos transmite su mensaje, hombres que han sido tocados por el Espíritu Santo, que han sido tocados por el Señor Jesús, y que Dios ha obrado en su vida, y ha obrado de tal manera que ahora nos sirven de un testimonio vivo del poder de Dios. Hay muchos hombres que hoy, amados hermanos, predican la palabra, que fueron sanados de enfermedades, que fueron librados de la muerte, que fueron transformados o cambiados sacados, es la palabra que quería mencionar,
sacados del alcoholismo, de la drogadicción, de la brujería, de la hechicería, o sea, de lugares temibles, donde ellos pudieron, por un lado, conocer el lado oscuro del pecado, la iniquidad, la transgresión, y cómo Dios Todopoderoso los libró de esos lugares y los ha trasladado al reino de la luz, y que han hecho llegar el mensaje con contundencia, y que la gente, pues obviamente, al conocer su historia, al saber, algunos de ellos conocerlos en el estado anterior que estaban y ver la obra que Dios ha hecho, pues no les ha quedado otra más que alabar y bendecir a Dios. Y entiendo que eso, amados hermanos, es maravilloso. Yo también estoy agradecido con Dios por eso. Sé que Dios ha hecho obras en la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros, amados hermanos, en gratitud, pues hablamos de su amor, contamos de su poder, hablamos de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios al día de hoy sigue haciendo milagros, amados hermanos. No es que Dios ya no haga ningún milagro. Los hizo, los hace y los seguirá haciendo, porque nuestro Dios está vivo. Pero lamentablemente un buen grupo de estos hombres han sido engañados. Muchos de ellos cayeron en la tentación, muchos de ellos cayeron en el engaño, muchos de ellos cayeron en la tentación y lazo que la fama da. Algunos, al ver que hay una gran multitud de personas que nos escucha, y que se olvidaron de que el rebaño, el grupo de personas que atiende, que muchas veces nos hace el favor de escucharnos, pues es grey de Dios, no es grey nuestra. Es rebaño de Dios, no es rebaño nuestro. Es el Señor el que los compró con su sangre, no fuimos nosotros, y que Dios nos lo está confiando para que los edifiquemos, ministremos, les enseñemos la palabra, etcétera. Y la palabra que es de Dios no es nuestra, ni siquiera es de Dios, es Dios el que nos da todo y el que nos permite, amados hermanos, pues transmitir el mensaje. Pero hay muchos que, olvidándose de todo lo que les he mencionado y de muchas otras cosas, se han adueñado de la iglesia, y ahora ellos son el objeto de culto, son el objeto de adoración, son el objeto de o el centro de atención del ministerio. Lamentablemente, amados hermanos, ellos no colaboran, y nosotros también, pues muchas veces confundimos el cariño y el aprecio que se le puede tener a un ministro, porque no dudo que eso pueda ocurrir. Hay personas a las que se les toma aprecio, se les toma cariño, por los consejos que dan, por la humildad que uno ve, por la constancia en su servicio a Dios, por la forma en que predican, etc. Pero lamentablemente a veces eso no se le pone un límite, amados hermanos, y se lleva un poco más allá, y de repente uno está idolatrando. Entonces, si ya está el Señor no predica, o este hermano no va, o este hermano se fue a otro lugar, pues nosotros ya no vamos a la iglesia, no escuchamos los mensajes, no perseveramos en lo que Dios nos enseña, y tenemos que percatar que ya no estamos en pos de Dios, sino que en pos de un hombre. Entonces, amados hermanos, hay mucha gente que ha dejado, que ha sucumbido, mejor dicho, perdone usted que a veces las palabras no me fluyen adecuadamente, pero hay mucha gente que ha sucumbido ante los embates de la fama. ¿Y qué sucede? Pues que ya dejan de ser ministros, dejan de ser siervos de Dios, y se convierten en dueños de. Y esto ha pasado, amados hermanos, en muchos ámbitos de la iglesia cristiana, a nivel de los ministerios, en el sentido de que claramente Efesios 4:11 dice que hay apóstoles, que hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aunque Romanos y Corintios también los mencionan, amados hermanos, pues Efesios 4:11 es uno de los textos que más se habla de ellos, y se hace énfasis. Mire, hermanos, que hay apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Bueno, ese pasaje, amados hermanos, unado al de Romanos y al de Corintios, no pone un orden jerárquico. No dice que el apóstol sea el más grande, ni que el profeta o el evangelista, el pastor o el maestro, ninguno de los otros, sino que menciona que hay 5, y los 5 tienen como propósito edificar la iglesia. Pero hoy en día, amados hermanos, hay discusiones donde se dice que el apóstol es el que gobierna, ¿verdad? Que el profeta sería como un cogobernante, y así van poniendo en escala. Y entonces, amados hermanos, todos los ministerios, porque también se ha abusado o se ha descontextualizado esa palabra hoy, que hoy se han puesto ministerios
ministerio internacional, ministerio no sé qué, lo que hacen es tratar de organizar su estructura en el punto de que haya un apóstol que se toma como el dueño, el señor de la iglesia, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Y cada uno pues está en una escala menor, ¿verdad? Así lo ven. Y hay otros que pues obviamente dicen que ahora tienen las 5 funciones, otros que tienen 2 funciones, etcétera, etcétera. Y amados hermanos, creo que ahí nos hemos desviado. Tenemos que volver a la escritura. Y predican como una fiereza tratando de defender su ministerio. Vamos a ver, ¿con qué no se trata de defender su ministerio? Pablo decía, si para algunos soy apóstol, pues para ellos lo soy. Y si para otros no soy apóstol, pues yo no soy apóstol. Yo lo que sé es que a mí Jesús me llamó. Yo estoy predicando el evangelio, estoy enseñando la verdad. Y eso es lo que a mí me compete hacer. No me compete si me llaman o no, o si me reconocen o no apóstol, si creen que tengo o no el don de la palabra, sino que mi deber es hacer aquello para lo cual yo fui alcanzado. Y ese mismo pensar debería existir en la iglesia, pero no existe. Y hoy, amados hermanos, los ministerios compiten y si alguien no es reconocido como apóstol en un ministerio, se va y pone otros a la iglesia y allí él se autonombra apóstol porque él dice que él es apóstol y porque él vio al Señor y que no sé qué. Y entonces, amados hermanos, estamos haciendo un daño terrible a la iglesia por pelear por títulos. No digamos los salmistas que empezaron con ese título diciendo que eran salmistas y ahora tienen que ser cantantes o artistas cristianos y ya no hacen alabanzas para adorar a Dios, sino para competir por premios, amados hermanos, a tal punto que en el mundo se tuvo que abrir una categoría musical para la música cristiana. Y ahí están compitiendo todos tratando de ganarse un premio. Y el que gana más premios, ese es el más ungido. Y no, amados hermanos, el Señor nos mandó a predicar el evangelio y a ganar almas para Él. No a que ganemos discos, no a que ganemos premios en YouTube, no a que ganemos la categoría de influencer, ya sea en una red social o en lo que sea. No, nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio. Y fruto, amados hermanos, de ese asedio que han sufrido estas personas que en algún momento pues sirvieron a Dios, estuvieron predicando la palabra de Dios, porque ahora se han atribuido a ellos la gloria, la honra, pues están causando división en el cuerpo de Cristo y lo que están haciendo es tener seguidores, tener allegados. Y por eso el Señor en Lucas 21:8 enfatiza que estos van a venir diciendo: yo soy el Cristo, es decir, yo soy el ungido, yo soy el verdadero ministro, yo soy el verdadero apóstol, yo soy el verdadero cantante de alabanza cristiana que dirige al pueblo a la adoración y que trae la presencia de Dios. Y dice ahí: el tiempo está cerca, no vayáis en pos de ella. Entonces, amados hermanos, lo he mencionado antes, lo seguiré mencionando, porque tristemente la iglesia cristiana, aparte de la crisis que tiene con la idolatría, que se ha logrado meter sutilmente, como lo ha hecho siempre en todos los ámbitos, ahora también estamos afrontando una de las crisis más grandes que tristemente la iglesia puede vivir, y es no reconocer al Espíritu Santo o no echar mano del Espíritu Santo. Perdón que utilice esa expresión, tal vez está mal dicha, pero hoy, amados hermanos, se nos ha olvidado que el Señor, cuando nos da su discurso de despedida, porque así lo llamamos algunos, no todos, ¿verdad? O cuando usted lee, mejor dicho, el capítulo 14 de Juan, se da cuenta que Jesús está dando instrucciones a sus discípulos porque Él está previo a padecer. Él está dando un discurso, uno de los discursos más extensos que quedan registrados en la Biblia, y que el Señor lo dio precisamente después de haber cenado, donde se instituye lo que hoy nosotros conocemos como la mesa del Señor, la cena del Señor o la Santa Cena, porque hay muchas, por lo menos en esas 3 formas principales se le conoce alrededor del mundo, entre el mundo evangélico y cristiano, la cena del Señor. Y Juan escribe ese extenso discurso
como parte de los discípulos que estaba ahí, como alguien que tuvo la dicha de recostarse en el pecho del Señor, de poder ver cómo Satanás dice que entraba en Judas, de cómo Jesús está explicando con ese amor, esa paciencia, lo que él va a sucederle, cómo el ambiente estaba en ese lugar, en ese aposento donde se reunieron los discípulos esa noche y habían compartido la mesa con su Señor, habían recibido el pan, habían tomado el vino, habían recibido la institución de que se celebrara continuamente para rememorar la muerte del Señor, y que a través del establecimiento, amados hermanos, de esa cena, pues se recordaba cómo el Señor entregaba su cuerpo y derramaba su sangre para el perdón de los pecados. Entonces Jesús, dentro de ese discurso, dentro de esa enseñanza, dentro de ese sermón, dentro de esa prédica, como usted le quiera llamar, Él nos indica con claridad de que va a venir el otro Paracletos, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, el que nos va a guiar a toda verdad. Y Pablo pues menciona que el Espíritu Santo está reinando sobre la iglesia y que también es parte de la triunidad de Dios. Entonces Él ejerce señorío sobre la iglesia. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos olvidado que el Espíritu Santo está, que es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de tener discernimiento de espíritus, de que podamos tener frutos que sean agradables a Dios, y que es el que nos permite verdaderamente dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque Jesús, amados hermanos, anduvo durante todo su ministerio terrenal bajo la tutela o bajo el cuidado o bajo la guianza del Espíritu Santo. Y a tal punto que cuando Él se bautizó, dice que los que tuvieron la dicha de ver a tal acontecimiento vieron cómo los cielos se abrieron, como escucharon la voz del Padre y como vieron al Espíritu descender en forma como de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, no. Tomó en ese momento la forma de una paloma, pero no es una paloma. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo se posó sobre Jesús y desarrolló su ministerio terrenal. De igual manera, Él nos habla de que va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos da, amados hermanos, esa capacidad primero de reconocer al Señor como lo que es, como un Señor, como Dios, reconocer que Jesús, el nombre que utilizó aquí, que utilizó ese nombre en su ministerio terrenal aquí, que en hebreo es Yeshua o Yahshua, como muchos le dicen, es el Hijo de Dios y por medio del cual el Señor realizó esa ofrenda, ese sacrificio agradable, único y perfecto, por medio del cual nuestros pecados fueron perdonados. Entonces Él deja el Espíritu Santo, y amados hermanos, el Espíritu Santo tiene que motivarnos a nosotros a dar fruto, y debemos de ejercer debemos de permitir, mejor dicho, que Él ejerza su señoría en nuestras vidas para que seamos unos cristianos efectivos y no simplemente cristianos nominales. Y de hecho, pues Pablo se dedica a complementar adecuadamente la enseñanza del Evangelio, indicando que es necesario que el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia y que el Espíritu Santo también bautice a los creyentes. De hecho, sabemos que Jesús dijo que Él venía a bautizarnos no solamente en agua, sino también en fuego. Y cuando se refiere al fuego, pues se refiere al fuego del Espíritu Santo. Ese fuego purificador, ese fuego que consume nuestro interior, que acaba con todo aquello que no le es agradable a Dios y que nos purifica y que nos santifica, porque precisamente, vamos hermanos, debemos de recordar que toda ofrenda era quemada al fuego. Usted lee el libro de Levíticos y se da cuenta que todas las ofrendas, para ser aceptables, tenían que pasar por el fuego para que el Padre las aceptara y pudiera conceder su bendición. Entonces, amados hermanos, el fuego, el Espíritu Santo nos bautiza en fuego. Ese fuego que consume nuestros pensamientos carnales, que consume toda nuestra humanidad y que nos deja andar como lo que somos, seres espirituales en un cuerpo terrenal. Porque mientras estemos en este mundo, amados hermanos, definitivamente necesitamos andar en el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne y verdaderamente
mostremos, manifestemos que somos hijos de Dios. Y lo menciono porque hoy, amados hermanos, la iglesia ha apagado a tal sentido al Espíritu Santo que nosotros ya no discernimos que hay personas que están enseñando mentiras, que están torciendo la doctrina o que están torciendo las escrituras, forzándolas para sacar enseñanzas descontextualizadas que aprueben lo que ellos quieren imponer o lo que ellos quieren hacer en este mundo, amados hermanos, y que no tienen ningún propósito de bendición. Hoy, con mucha tristeza, tenemos que decir que hay hombres que dicen ser ministros de Dios, que autonombran o que según entre ellos mismos se autoproclaman como ministros ungidos del Espíritu, y que lo que hacen, amados hermanos, es a través de manipular la Biblia, de torcer la Biblia o aprovecharse de la nobleza del pueblo cristiano. Les han arrebatado sus bienes, los han despojado de dinero, usando de pretexto la unción de Dios, el mover del Espíritu, según ellos. Y eso nos pasa porque nosotros, amados hermanos, que deberíamos de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, avivado, activo, dirigiendo nuestros pasos, dirigiendo nuestros caminos, no le hemos dado tal lugar. Y entonces caemos víctimas, los hermanos, del engaño, de la estafa, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Y hoy, amados hermanos, mucha gente se ha levantado diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Hay ejemplos de esto, yo no quisiera ahondar mucho en ello, pero brevemente les mencionaré que hubo un hombre que se levantó en los 90 diciendo que él era Jesucristo, después que él era el Espíritu Santo, después que él era Dios, después que ya no era ninguno de los tres que mencionamos, sino que ya era el diablo encarnado, y al final pues este hombre murió. Entonces, amados hermanos, y había, lo lamentable de esto, mejor dicho, es que hubo un grupo de personas que se atrevió a seguir su ministerio y estuvo ahí hasta el final de sus días. ¿Por qué es esto, amados hermanos? ¿Por qué sucede tal evento? Pues la respuesta es simple: porque nosotros hemos descuidado nuestra relación con el Espíritu Santo, lo hemos contristado, lo hemos apagado y no hemos permitido que sea Él el que dirija nuestros destinos, el que dirija nuestro camino. Entonces, amados hermanos, tenemos que volver a ese mover, porque acá precisamente Lucas nos deja ver que o nos hace el énfasis de que no vayamos en pos de esos que dicen que son el Cristo, y de los que muchos que se están levantando diciendo el tiempo está cerca, porque están aprovechándose de eso, mamá, de ese sentir que todavía existe en una buena parte de la cristiandad, no en toda, pero sí en una buena parte de la cristiandad, de que espera el retorno del Señor. Y entonces, amados hermanos, muchos están yendo en pos de esto. Entonces, activemos el Espíritu Santo. Esa sería como la enseñanza primordial de este pasaje que hemos leído, y que tomemos en cuenta, amados hermanos, que muchos van a decir: yo soy el Cristo. Y yo sé que hoy hay una discusión, amados hermanos, y se los menciono porque a mí sí me interesa que todos nos preparemos, amados hermanos, nos esforcemos. Yo sé que se ha levantado una corriente de hace muchos años, la corriente mesiánica, o una corriente que lo que dicen hacer es que guían a la iglesia a las raíces hebreas de la fe cristiana. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y ahí vemos el movimiento de los judíos mesiánicos y de los sionistas, etc. Pero el punto, amados hermanos, es de que ellos están tratando de desvirtuar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ellos pues lo que dicen es que el hebreo es la lengua pura y la lengua en la cual Dios dio los mandamientos. Ellos aseguran que Dios le habló a Moisés en hebreo, y que pues obviamente como Dios escribió con su dedo los mandamientos y los escribió en hebreo, pues el idioma más importante del mundo es el hebreo. Pero es un hebreo antiguo que hoy no existe, amados hermanos. Las nuevas generaciones de israelitas que hoy están escribiendo en hebreo, no están escribiendo en el hebreo o por medio del cual se escribió la Biblia. Es por eso que el grupo que hoy se dedica a la traducción de las escrituras, amados hermanos, es un grupo muy reducido, muy selecto.
personas que conocen ese hebreo que es muy diferente al hebreo que hoy, o el hebreo moderno, o el hebreo que hoy se utiliza es muy diferente al hebreo en el cual se escriben las escrituras. Entonces, es importante que usted lo sepa, número uno. Número dos, que la Biblia hebrea o el canon de libros bíblicos que estaban en hebreo fue escrito al griego, produciéndose así lo que se llama la versión Septuaginta o la versión de los 70. 70 es un número pues que redondearon, pero realmente son 72 personas las que participaron en esa traducción de trasladar las escrituras del hebreo al griego para que estuvieran en una biblioteca mundial, o una biblioteca famosa de aquel entonces, de los años del año, de los primeros inicios ya del nuevo conteo, ¿verdad? Y por eso es que se produce la versión 70, que es la que se presume, amados hermanos, que Jesús utilizó cuando la leía en las sinagogas, puesto que el gobierno que imperaba en aquel entonces en Israel eran los romanos, y el idioma internacional que se hablaba era hebreo. Después estaba el latín, que eran los que hablaban los romanos, y el tercero, el idioma local, que era el hebreo, mezclado con algunas partes de arameo, ¿verdad? Por eso es que hay la versión Peshitta, que precisamente es una de las traducciones que también se les tiene mucho respeto, porque esa Biblia se presume que fue tomada también de las porciones del arameo que hablaba Jesús en su momento, porque Jesús hablaba arameo, hablaba hebreo, y obviamente pues al traducir los textos, amados hermanos, del hebreo al griego, que era la versión Septuaginta que él utilizaba, pues el griego cobró fuerza, y por eso que en tiempos de Jesús, que era el idioma internacional que estaba dominando la mayoría de naciones, fue que los escritores se vieron en la necesidad, vamos a ver, de escribir sus textos que Dios les dio, los evangelios y las cartas, en griego. Y menciono todo esto más o menos porque están desprestigiando el griego, están diciendo que el griego no es un idioma válido y que por lo tanto lo quieren desechar, y al desechar todo lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento, están desechando la obra redentora de Jesucristo, nos quieren hacer volver a la ley, y entonces Jesús, la obra de Jesús, la obra de Yeshua, la obra del Salvador, no ha ocurrido. Entonces no somos salvos y nos quieren obligar a que cumplamos la ley. Eso es lo que está pasando. Y por otro lado, pues obviamente, amados hermanos, al no haber salvación estamos en condenación y en pecado. Esa es la blasfemia más grande que hoy quieren imponer a la nueva generación. Y si a eso le sumamos el hecho de que desafortunadamente muchos cristianos, amados hermanos, no nos gusta leer la Biblia, no estudiamos, no nos preparamos, no abordamos ciertos temas porque nos han inculcado esa cultura de que nos vamos a contaminar, que nos vamos a perder. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que si nosotros tenemos fe en Dios, estamos seguros de nuestra salvación y tenemos una relación activa, viva y real con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a permitir que nosotros nos perdamos, sino que al contrario, amados hermanos, Él nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a librar. Entonces, siguiendo el siguiente punto, amados hermanos, en Mateo 24, 6 y 24, en capítulo 24 de Mateo, versículos 6 al 8, hermano. Versículos 6 al 8 del capítulo 24 de Mateo dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El énfasis que hace Jesús es ese, amados hermanos, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amados hermanos, hoy estamos oyendo de guerras. De hecho, al momento que estamos haciendo la grabación de este programa, pues el conflicto entre Irán e Israel está activo, al igual que está activo el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero también hay otros conflictos que no son tan publicitados, pero que existen, vamos hermano. Entonces, guerras ha habido todo el tiempo.
ya hubo 2 guerras que fueron catalogadas como guerras mundiales. Entonces, sucedieron, hubo destrucción, sí, vamos a ver, hubieron muertes, hubieron bajas, hubieron daños en las infraestructuras, etcétera, pero aún no fue el fin. El Señor Jesús profetizó eso. También estamos viendo que hay levantamientos de naciones contra naciones por situaciones de índole geopolítico, de factores financieros, de factores de relaciones diplomáticas, o bien por los problemas de migración. Todos esos problemas están existiendo. También hay terremotos, hay hambres, hay lugares donde lamentablemente, vamos a ver, la escasez de alimentos es fuerte, y que nosotros deberíamos de estar ayudando a todas las personas de acuerdo a la bendición que Dios nos ha dado. Pero aún no es el fin. Yo sé que todas estas cosas están sucediendo, amados hermanos, y nos turban y nos hacen reflexionar si está pronta la venida del Señor, pero tenemos de saber que esto es parte de las señales que han de acontecer antes o previo a la venida del Señor. Marcos habla lo mismo. Marcos lo respalda, porque él también dice en el capítulo 13, versículos 7 y 8, dice: mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. O sea, el Señor vuelve a enfatizar eso, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, menciona Marcos. Y es interesante que en la palabra alborotos nos habla de, de la agitación que sufren las aguas, pero también vemos que las aguas en algunos pasajes representan naciones. Entonces, agitación que hay en las naciones, y hoy muchas naciones tienen sus propias agitaciones por las agendas políticas, económicas, sociales, etcétera, que se están queriendo imponer en cada nación, y que obviamente, amados hermanos, pues aunque no son nuestro punto de atención, sí las debemos de conocer para que entendamos por qué hay agitación. Entonces, amados hermanos, pues todo esto nos va guiando siempre al cumplimiento de la profecía bíblica. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, en los versículos 9 al 11, dice lo siguiente: y cuando llegáis de guerras y de sediciones, es decir, de esos levantamientos que hay, ya sea de algunos sectores o de varios, amados hermanos, no tiene que ser necesariamente un enfrentamiento armado, sino que también puede ser el hecho de que hay ciertos sectores que están inconformes por el trato que están recibiendo o por las situaciones que están viendo, y que están afectando su entorno, o que afectan de manera directa o indirecta la actividad que ellos realizan. Entonces, amados hermanos, también el Señor fue bien amplio en decir: miren, van a estar sucediendo estas cosas. Hay algunos que salen televisados, otros que nos enteramos por medios escritos, otros que a través de las redes sociales, pero tenemos que entender, amados hermanos, que el Señor está haciendo bien claro que todo esto va a suceder. Y dice acá: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, nos está aclarando el Señor, amados hermanos, que aunque estemos viendo estas cosas, el fin, o lo que nosotros llamamos el final de los tiempos, la consumación de la era, el cumplimiento de los tiempos finales, como usted le quiera decir, todavía llevar un tiempo a que esto ocurra, porque hay ciertas situaciones que deben de suceder previo a que el Señor se manifieste. Entonces, en el verso 10 leemos: les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Mire, aquí agregan otra situación que los otros dos evangelios no mencionan: las pestilencias. Amados hermanos, constantemente desde más o menos el 2000 por ahí, desde el comienzo de este nuevo siglo, de este nuevo milenio, pues se ha estado hablando de las famosas guerras, de las guerras químicas, y se ha hablado del anthrax,
de la influenza, de una serie de circunstancias, amados hermanos, gripe aviar, etcétera, que nos habla de las guerras biológicas, de las bacteriológicas, de las virológicas, etcétera, que es ya no la utilización de armas letales como las armas de fuego y sus diversas clasificaciones, o las que se utilizan en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino que ya se está hablando de algún tipo de químico que es rociado en el ambiente, o que es rociado en el agua, que es rociado en la tierra, a fin de que los que respiren o tengan contacto con esto, amados hermanos, sean dañados en su cuerpo, en su salud, y mueran inmediatamente. Pues Lucas ya nos habla de eso, nos habla de las pestilencias. Y dice, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Aquí Lucas amplía ya el panorama, vamos, ¿no? Y nos habla de los fenómenos que están ocurriendo en los cielos. Los eventos astronómicos, no astrológicos, renunciamos a eso, ¿no? Sino astronómicos, aquellos que estudian el espacio, los planetas, las estrellas, etc. Y hoy sabemos, amados hermanos, que desde que empezó la carrera por la conquista del espacio, amados hermanos, hay miles de satélites que están orbitando el planeta. Muchos de ellos se utilizan para las comunicaciones, sea de radio, sea de televisión, sea el internet. Cada vez que usted utiliza internet, sepa que muchas veces está haciendo uso usted de un satélite que baja la señal a cierta región a través de una antena, y que la antena la distribuye a través de un cableado o a través de ciertas antenas. Bueno, el punto es, amados hermanos, que también se ha enviado una cantidad de telescopios al espacio, que lo que están pretendiendo es captar la posibilidad de detectar vida en otros planetas, o planetas que sean habitables, a fin de que cuando los recursos que este planeta tiene, amados hermanos, ya empiecen a escasear de una manera alarmante, pues a cierto grupo de la población se pueda movilizar hacia esos lugares, a habitar, a colonizar esos lugares, a fin de que la raza humana no perezca. Pero también, amados hermanos, el hecho de que hayan telescopios en el espacio también ha permitido captar, ya saben, algunas veces hacer cálculos del peligro que corre el planeta. Muchas veces se han dado noticias, algunas más publicitadas que otras, sobre la posibilidad de que algún meteorito, alguna estrella, algún cometa, haga un impacto o tenga un acercamiento a la Tierra y a su órbita, que vaya a afectar, amados hermanos, de manera considerable la existencia tal y como la conocemos. Entonces, se ha hablado de eso. De hecho, amados hermanos, hay una noticia ahí que ha estado circulando sobre la posibilidad de que la Tierra sea impactada por un meteorito. Algunos pues han agrandado, si usted me permite utilizar esa expresión, la noticia más de la cuenta, porque hay meteoritos que han pasado a cierta distancia de la Tierra. Son millones de kilómetros, no son miles, son millones de kilómetros, pero la gente ha exagerado la noticia hasta el punto que nos salvamos de un impacto de magnitudes apocalípticas, ponen esos titulares, a efecto de vender su publicación. Pero, amados hermanos, al día de hoy pues también se ha hablado de la posibilidad que en el 2032, si es que no me falla la memoria, hay la posibilidad de que un meteorito, si sigue en su curso actual, sí tenga un impacto directo en la Tierra. No se ha divulgado qué regiones se pueden ver afectadas, no se han divulgado aún las consecuencias que esto podría tener, porque aún están realizando los cálculos sobre el tamaño, la velocidad del meteorito, la posible fecha de impacto, porque esto puede variar. Recordemos de que ellos están haciendo cálculos y pues obviamente tal vez hay factores que no se han tomado en cuenta, como la posibilidad de que algún otro cuerpo celeste o el anillo de rocas que circula en nuestra galaxia pueda de alguna manera afectar la trayectoria de ese
meteorito y lo pueda desviar o lo pueda destruir en el momento. Entonces hay muchos otros factores a considerar, pero mientras tanto la noticia que se ha estado hablando de ella durante ya algún tiempo es esa posibilidad de que la Tierra sea impactada por un meteorito. Y aparte de los otros fenómenos que se han estado hablando de ellos y que se ha que han llamado la atención de los cristianos, como los eclipses solares y lunares que ocurren tanto en Israel como los que han ocurrido en América Latina, y aquellos eclipses de sol donde el sol se oscureció totalmente y que en algunos casos, como sucedió en Estados Unidos en 2017 y el año pasado, que marcaron como una X o una Tau, como algunos lo interpretan, sobre todo el territorio estadounidense, que marcan alguna señal profética. Entonces, amados hermanos, Lucas nos habla de eso, pero él lo que nos está enfatizando el Señor Jesús al final en todos sus mensajes, amados hermanos, que si estamos preparados, que si nosotros hemos considerado algunas de las cuestiones que les estoy platicando. Yo sé que posiblemente hay muchas más de las que yo no le he podido mencionar ahorita por cuestiones del tiempo y que usted está meditando, pero que le invitamos a que usted nos pueda compartir a través de un mensaje de texto o a través de alguna llamada cuando le sea posible. Así que le agradezco el favor de su atención, amado hermano, y le hago la invitación una vez más a que estemos leyendo la palabra del Señor, a que estemos reflexionando sobre. Entiendo, y como le comento, yo no me considero un experto escatológico, ¿verdad? Entiendo que hay otros hombres, varones de Dios, que han tenido una experiencia o me aventajan por los años de experiencia que tienen en el ministerio, pero que no todo lo que ellos dicen, amados hermanos, es como ellos lo quieren pintar, sino que también nosotros tenemos que hacer nuestra labor investigativa y pedirle sobre todo al Señor y al Espíritu Santo que nos ilumine para tener una adecuada interpretación de los mismos. Le agradezco el favor de su atención, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y será en otra oportunidad, si el Señor así me lo permite, si el Señor así me lo concede, que estaré compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.